Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Diálogos en Movimiento es nuestro espacio donde hablamos con los protagonistas, hablamos con las voces que forman parte de la organización civil y ponen en evidencia la realidad social, el pasado, el presente, el futuro de las organizaciones civiles y qué está sucediendo en las comunidades. En este caso vamos a recordar que en marzo de este año, del 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas debatió una resolución clave: el reconocimiento de la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como crímenes de lesa humanidad. Para la mayoría de los países esto era importante y acompañaron la iniciativa, pero hubo excepciones. La Argentina, junto a Estados Unidos e Israel, votaron en contra de esta resolución. Este reconocimiento abre debates profundos para la actualidad. ¿Qué lugar ocupan las personas afrodescendientes en las políticas públicas, la educación y la visibilidad de las comunidades en Argentina? Para hablar sobre el tema se encuentra en línea Norberto Pablo Sirio. Él es licenciado en Antropología y director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata. Muy buenas tardes, Norberto, bienvenido a Hora Social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerlo al aire en Radio Universidad. ¿Y cómo cayó este voto de la Argentina en las Naciones Unidas? Bueno, ninguna sorpresa con el estado pretotalitario que estamos transitando los argentinos en un sistema disque democrático, ¿no? Democrático en los papeles, pero en la práctica la censura avanza. Entonces, la verdad que, bueno, para sorpresa de nadie, es lo que hay. Sobre todo, considerando que solamente votaron en contra el matrimonio político ideológico de Estados Unidos e Israel y la Argentina, los únicos 3 países que votaron en contra. Pero este es un contexto mucho más grave a nivel justamente internacional, como son los debates de la ONU, porque la mayoría de los países europeos que traficaron esclavizados fingieron demencia y se abstuvieron. Francia, por ejemplo. ¿Y los afrodescendientes qué lugar ocupan en la historia y en la actualidad de la Argentina? Es decir, ¿todos provienen de un tronco colonial o se ha ido alimentando de otras corrientes inmigratorias? Bueno, los afrodescendientes, en términos generales, son los descendientes de africanos esclavizados, ¿no? Esa palabra, en sentido preciso, significa eso, y es una categoría creada por ellos en Durban, en Sudáfrica, justamente en el tercer Congreso contra la Discriminación, el racismo y formas conexas de intolerancia. En sentido amplio, bueno, se utiliza para hablar de descendientes de africanos en líneas generales. Lo que pasa que, bueno, nuestro país, como muchos países de América, tienen diferentes grupos de afrodescendientes, y aquí hay que ser prolijo respecto a los hechos históricos. La Argentina fue cómplice y beneficiaria directa del tráfico esclavista durante 350 años, desde el siglo XVI, cuando se funda Santiago del Estero, y después otras ciudades, como Buenos Aires y Corrientes, hasta la abolición final de la esclavitud, que fue en 1861. Entonces, cuando hablamos de la categoría afroargentino del tronco colonial, estamos especificándonos a los descendientes concretos de esa trata esclavista. Por ende, este grupo comparte con los pueblos originarios el ser preexistentes a la nación argentina y formadores de la misma. La diferencia es que los pueblos originarios son preexistentes a todo, ¿no? A la llegada de los invasores también.
Entonces, aparte de este grupo, a partir del siglo XX comenzaron a llegar como inmigrantes otros colectivos afrodescendientes, básicamente caboverdianos a partir de 1920 y podemos decir a partir de 1960 de otros países americanos, afro-uruguayos, por ejemplo, afroperuanos en menor medida, brasileños, del Caribe, y más recientemente, de la década del 90 en adelante, inmigrantes africanos, que no serían afrodescendientes, ¿no? Ya son africanos directamente. Son cuatro grandes grupos que hay que entenderlos con sus matices, con sus congruencias, con sus demandas en común, que obviamente la discriminación y el racismo atraviesa a todo este gran colectivo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también tienen sus particularidades históricas y sus reclamos concretos. Por ejemplo, ser reconocidos en la historia. Vos me preguntabas qué lugar ocupan, ¿no? Bueno, ninguno. Ningún lugar ocupa. Eso dice mucho de la política estatal en curso, ¿no? En donde no hay ningún programa instrumental de ayuda concreta o de estudios concretos sobre esta población afrodescendiente. Porque si hablamos, Norberto, del reclamo sobre la historia o el lugar que ocupan en la historia los afrodescendientes o las poblaciones africanas que llegaron a nuestro país, eso impacta también en la visibilidad que hoy día podemos tener sobre las personas africanas, es decir, de usarlas en un colectivo y no que se nos pase cualquier cosa por la cabeza. Es decir, podemos llegar a ese punto igual en las políticas públicas, es decir, dejarlas desplazadas en cualquier tipo de políticas públicas. Exactamente, comprendernos es el gran problema de la identidad argentina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de argentinos y de identidad argentina? Tenemos una visión muy, muy romántica, esencialista, positivista, incluso lombrosiana, de, bueno, cómo somos los argentinos, ¿no? Somos blancos. Entonces, cualquier persona que no tiene estos requisitos de blancura es sospechada, en primer lugar, de inmigrante, o de extranjero, o de menos argentino. Entonces, en el caso de los afrodescendientes, con el gran mestizaje biológico y cultural que hubo, se ha producido un sujeto que todavía no logramos entender completamente, que es el criollo. Cuando hablamos de criollo, de música criolla, de cultura criolla, estamos hablando inclusivamente de los afrodescendientes. Y ese mestizaje, esos grises, ¿no? Que no son exactamente blanco ni exactamente negro, nos lleva a no comprender estos procesos sociales muy antiguos que han dado personajes importantes para la historia, digamos, historia antigua e historia reciente. Estamos en una radio que es de San Juan, ¿no? ¿Vos me podés nombrar algún afrosanjuanino ilustre? ¿O algún argentino que descienda de afrosanjuaninos? Bueno, en San Juan fue director de la orquesta de la policía, el creador de la marcha de San Lorenzo. Más cercano en el tiempo. Más cercano en el tiempo, y ahí un poco me mataste. Bueno, digo Armando Maradona. También, sí. Armando Maradona es una persona que, sinceramente, a mí me preguntaban muchas veces sobre si podía ser afrodescendiente. Yo la verdad que decía, no tengo idea, me parece que no, el apellido es italiano, ¿no? Como mi apellido también es italiano, y simplemente especulaba que era, bueno, descendiente de inmigrantes italianos que se habrían mezclado con algún indígena, quizás en Corrientes, ¿no? De donde provenía la familia. Bueno, eso fue más o menos algo de sentido común hasta hace muy pocos años, en donde un investigador, un genealogista de San Juan, comprobó que un ancestro directo de él había sido soldado del ejército de los Andes, y no solamente soldado, sino también músico, era violinista, según consta en los documentos, y sobrevivió para contarlo. Entonces volvió a su San Juan natal,
tuvo descendencia, esa descendencia migró en busca de trabajo a Corrientes, y de ahí surge Diego Armando Maradona, una persona que me llama la atención, incluso siendo de primer orden mundial de historia contemporánea, que no es enarbolado por los colectivos afrodescendientes como una persona destacable, como si, me acabas de decir, ¿no?, el caso del compositor de la marcha San Lorenzo. No es la marcha de San Lorenzo, sino San Lorenzo se llama solamente la obra. Que sí, bueno, trabajó en San Juan. ¿Y vos sabés por qué trabajó en San Juan? Por lo que tengo entendido, había tenido un paso por Mendoza y luego llegó a San Juan para ser director. Fue el primer director de la banda de música de la policía. Claro, lo que pasa es que la gente no viaja porque tiene ganas de un lugar a otro. No. Los migrantes obviamente salen o son expulsados de sus países de origen por guerras, por problemas políticos, por hambre sobre todo. También se migra por búsqueda de trabajo, ¿no? Sí. Que quizás sea el caso de él desde un punto de vista superficial, ¿no? Pero ahí también hay otro colega afroargentino que investigó la biografía de él y encontró algo muy interesante en todas las provincias donde él vivió. Vivió también en Santa Fe, bueno, de hecho murió en Santa Fe, en Venado Tuerto. Y el móvil que lo llevó a él a vivir en diferentes provincias fue la masonería. Él fue masón. Y ahí entramos, o destapamos, una olla muy interesante insospechada también, ¿no?, de los afroargentinos masones. Ahí tenemos un caso concreto. Y San Juan es una provincia con personajes de vida que se conoce que fueron parte de la masonería: Laprida, Sarmiento, el propio San Martín, que pasó por San Juan y Mendoza. Todos, realmente todos hombres, ¿no?, de la masonería también. Digo porque nos espantamos de la teocracia iraní en este momento, pero nos olvidamos que el Vaticano también es una teocracia donde no existe la democracia y donde las mujeres no cuentan, ¿no? Bueno, la masonería es, salvando las distancias, un sistema también bastante exclusivo, ¿no? Exclusivo en el sentido de que excluyen. Y hablando de personajes que tienen que ver con la historia afrodescendiente y de las raíces africanas en nuestro país, vos has publicado que en tus redes sociales que el 18 de abril se cumple un aniversario del diario El Proletario, que fue un diario realizado por afrodescendientes. Exactamente. Fue el segundo periódico afroporteño. No se conocen periódicos de afroargentinos fuera de Buenos Aires, aclaro. Puede haberlos, pero no se conocen. Los que hubo, que son 30, todos fueron de la ciudad de Buenos Aires. Y este fue el segundo, en 1858, con un título sugestivo, ¿no?, que es El Proletario, ¿no? El primero, que fue del mismo año, tuvieron muy corta vida estos periódicos, tenía un nombre aún más sugestivo: La raza africana, o sea, el demócrata negro. Ese era el título del primer periódico. Y hablando de San Juan, ese primer periódico tuvo solamente 8 números y amplios debates con periódicos de la sociedad dominante, firmados sobre todo por Sarmiento, en donde se escandalizaba de que haya argentinos que se reconocieran africanos y que los veía como un desagradecimiento a la patria el que publicaran un periódico con ese título, cuando todos somos iguales ante la ley, como lo garantiza la Constitución. El periódico se defendía con justa razón, diciendo que todavía la esclavitud estaba vigente en Buenos Aires y que, si bien la Constitución reconoce que todos somos iguales ante la ley, las personas blancas, aunque no tengan estudio, consiguen mejores trabajos que los negros más capacitados, con las palabras de la época, ¿no? Grandes debates hubo con Sarmiento en estos periódicos, y Sarmiento, es interesante, descubrí por lo menos 2 artículos o 3
que eran de él, pero que no los firmó con su apellido. Lo firmó con un seudónimo. Y el seudónimo dice mucho de toda esta situación. El seudónimo que utilizó, obviamente era adrede, era Claro. Sí, Sarmiento tenía esa costumbre, más el diario El Sonda tiene un montón de artículos que tienen otro nombre, o si no, él mismo contesta a cartas de lectores que en realidad él escribía la carta del lector y él mismo respondía. Entonces tenía ese como juego, entre comillas, pero era para contestarle también a quienes discutían en la época. Exactamente. Bueno, Norberto, ha sido un placer. Espero que nos volvamos a encontrar este año. Es nuestro primer programa, pero es una temática muy interesante, muy chica para seguir exprimiendo de alguna forma, pero dándole visibilidad a los derechos de las personas afrodescendientes, a las comunidades africanas que viven en nuestro país. Y aprovechando que Argentina votó en contra en Naciones Unidas, qué mejor oportunidad que durante el año dar visibilidad a estas, no solamente memorias, sino también actualidad para las personas afrodescendientes. Exactamente, no al negracionismo. Bueno, sigamos en contacto, Norberto. Muchísimas gracias. Gracias. Norberto Pablo Sirio, licenciado en Antropología, director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata, pasó por Hora Social, pasó por Radio Universidad Nacional de San Juan. Hora Social, construir comunidad desde sus voces.